En la clase pasada nosotros habíamos quedado en esta parte que eran los cruces recíprocos, que había hecho Morgan específicamente con las mosquitas drosófilas para estudiar cómo era el análisis de la descendencia. Nosotros habíamos analizado también que esta se consideraba una alteración a las leyes de Mendel porque específicamente Morgan no obtuvo la misma descendencia que había obtenido Mendel. ¿En qué sentido la misma descendencia? Es decir, nosotros habíamos visto que los caracteres cuando están ligados al sexo van a modificarse o se van a ver variables si nosotros estamos hablando de género femenino o si estamos hablando de género masculino. Y estos estudios se pueden hacer a través de muchas generaciones filiales. Entonces, también, y a partir de esto nosotros podemos empezar a definir un tema nuevo que serían las genealogías y árboles genealógicos, en los cuales se enfocan específicamente en hacer análisis respecto a cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra. ¿Qué tipo de caracteres? Pues esos caracteres que son observables o que se pueden estudiar de forma más concienzuda, es decir, que yo puedo observar cómo es la diferenciación de un carácter en el hecho de una descendencia específica. Entonces, es importante entender que estos árboles genealógicos a nosotros nos pueden servir en el hecho de la agronomía, porque cuando uno va a hacer mejoramiento genético, uno debe tener en cuenta cuál es la genealogía o cuáles son los parentales específicos de una planta en particular. ¿Por qué? Porque si usted está mejorando para un carácter puntual, pues entonces así va a saber quién se lo va a heredar y quién podría llegar a ser un potencial parental muy bueno, ¿sí? Entonces, los primeros árboles genealógicos pues se estudiaron específicamente en los seres humanos y esto hace que pues nosotros también tengamos que estudiar inicialmente esto para poder entender cómo lo podríamos aplicar en las plantas. Entonces, para entender esto, nosotros tendríamos que comprender cómo se han manejado los árboles genealógicos en los seres humanos. Como ustedes ven, inicialmente nosotros podemos observar que vamos a tener las generaciones filiales, lo que nosotros llamábamos antes la F1, ¿sí? Nombradas específicamente o representadas a través de números romanos. Por ejemplo, en este esquema que hay aquí hay 5 filiales o 5 generaciones que fueron estudiadas. Adicionalmente, ustedes pueden observar que tenemos círculos y tenemos también rectángulos. En este caso, los círculos van a representar específicamente las mujeres y los rectángulos van a representar específicamente hombres. ¿Y esto con el fin de qué? Pues aquí lo que me está diciendo es que, por ejemplo, si yo estudio desde esta primera filial, que es la que yo decidí estudiar, yo estoy analizando un matrimonio que se está indicando a través de una línea, específica, ¿sí? Esto cuando se trabaja con una sola línea específica me está diciendo que no hay una consanguinidad, es decir, que estos dos individuos no son primos o no tienen un grado de consanguinidad de primer grado, primos, hermanos o hermanos. Si estos dos parentales fueran de alguna manera emparentados, uno debe ponerlo con doble línea. Pero pues en este caso no se está trabajando así. Entonces, ¿qué más nos está mostrando a nosotros este cuadro? Nos está mostrando también que en cada una de las generaciones nosotros vamos a enumerar los individuos pertenecientes a esa generación con números arábicos, es decir, estos parentales que dieron origen a toda esta descendencia, en esta filial 1 serían el 1 y el 2. Bien, este 1 y 2 tuvieron 2 hijos, que serían 2 hombres, ¿cierto? Cada uno de esos hombres se casa por su lado o se emparenta por su lado con 2 mujeres específicas, ¿sí? Y cada uno de esos matrimonios va a tener una descendencia específica. Adicional a eso, nosotros podemos observar que también se pueden, en el caso de los seres humanos o de los animales, empezar a definir cómo se dan
o cómo se generaron específicamente esos hijos. Si nosotros hablamos que tenemos gemelos disigóticos, es decir, que provienen o lo que llamaríamos como mellizos, que provienen de dos óvulos diferentes o de dos cigotos diferentes, uno los simboliza de esta manera. Pero si son monocigóticos, es decir, provenientes del mismo embrión, pues se simbolizan de esta forma. Entonces, uno a través de esto, o para qué le sirve a uno estudiar un árbol genealógico, para definir caracteres o cómo se transmiten ciertos caracteres. Entonces, por ejemplo, en esto estamos viendo, puede ser una condición específica, digamos que es una enfermedad, que en este caso, quien la tenía o quien la tuvo, digamos, nieto de esta pareja, ¿cierto? Este nieto o nieto de esta pareja expresa una enfermedad. Y asimismo, miren ustedes que cuando tenemos este emparentamiento, los hijos de ellos van a expresar también esa enfermedad en su mayoría. Entonces uno hace eso, como que esos análisis específicos para ver cómo, digamos, una enfermedad o un carácter puntual se está transmitiendo de una generación a otra. Entonces, cuando nosotros podemos observar enfermedades no solamente de esta manera, se pueden hacer análisis genéticos para definir si la enfermedad es específicamente heredada por un hombre o heredada por una mujer, ¿sí? Entonces, o desde qué momento las enfermedades se empiezan a expresar. Pero también nosotros podemos observar que cuando las enfermedades son autosómicas, generalmente, o recesivas, se observan generalmente solamente en una sola generación. Recordemos que autosómico hace referencia a aquellos caracteres o enfermedades que están ligados a aquellos cromosomas que son no sexuales. Entonces, cuando nosotros observamos que en nuestras generaciones, a diferencia de este cuadro, por ejemplo, si esto fuera una enfermedad, lo que está en rojo, ¿sí? Y como yo la estoy observando en diferentes generaciones, yo puedo empezar a analizar que esta enfermedad sí es genética específicamente y puede o no llegar a estar ligado con el sexo. Esto yo como lo defino, pues tendría que yo empezar a hacer un análisis de, bueno, si yo sé que hombre es XY, entonces él podría haber heredado esto podría ser una enfermedad recesiva, entonces es como se han hecho los análisis. Pero entonces cuando son autosómicas, es decir, que no están ligadas al sexo, generalmente uno las observa en una sola generación y adicionalmente pues tiene la misma probabilidad de transmitirse, ya sea si son mujeres o si son varones. Entonces para eso es que como que sirven estos árboles genealógicos y para eso se han utilizado a través de las generaciones. ¿A nosotros para qué nos sirven? En agronomía, como les digo, de pronto para analizar caracteres de generaciones filiales en plantas o en futuros mejoramientos que uno quiera hacer en un cultivo. Entonces vamos a empezar a ver de pronto algunos caracteres que han sido estudiados en la especie humana y que se consideran de alguna manera autosómicos, es decir, que no estaban ligados al sexo y que esto hace que nosotros podamos definir que esos caracteres podrían llegar a seguir de alguna manera las leyes mendelianas. ¿Pero por qué los estudiamos? Pues porque estos nosotros los podríamos estudiar en árboles genealógicos. Entonces sería interesante que ustedes de alguna de estas características que yo les vaya a hacer, pues hagan su árbol genealógico, a ver si esa característica, quiénes de su familia la tienen, si es recesiva, si es dominante, entonces quiénes la deberían tener, quiénes no la tienen. Entonces, de pronto, ustedes han observado que en los seres humanos hay ciertas características que tenemos que pueden ser estudiadas a través de árboles genealógicos. Entonces, por ejemplo, el hecho de la lengua plegada y el hecho de la lengua recta. Algunas personas tienen una puntica en la lengua, esa se llama lengua plegada y es un carácter dominante frente a la lengua recta que se considera un carácter recesivo. También se habla del lóbulo de la oreja. Por ejemplo, en los seres humanos estos caracteres son dominados por un solo par de genes autosómicos que no están ligados al sexo, y el hecho de tener el lóbulo de la oreja separado sería dominante y el hecho de tenerlo pegado sería recesivo. Entonces ahora piensen, si yo lo tengo pegado, si lo tengo de pronto separadito,
el lóbulo de la oreja, mi papá o mi mamá, ¿quién lo tiene? Entonces eso es lo interesante de estudiar cuando uno hace esos árboles genealógicos. La forma del cabello, es decir, en la frente, cómo se ubica el cabello. Nosotros podemos definir que si nosotros tenemos una línea frontal, este hecho es recesivo y este hecho, que llaman de alguna manera pelo en pico, ¿sí? Este sería dominante. El pulgar. Cuando ustedes tienen el pulgar curvo, este es un hecho recesivo, y cuando uno lo tiene recto, sería un hecho dominante. Otros caracteres son el hecho de poder enroscar la lengua. No todo el mundo lo puede enroscar, ¿cierto? Y esto lo define un gen dominante. Cuando tenemos pelitos en las coyunturas de los dedos, también lo define un gen dominante, y algunos estudios también dicen que la manera como usted pone las manos cuando las cruza. Entonces sería ideal que nosotros pudiésemos de alguna manera a través de estos ejercicios empezar a definir cómo hago yo un problema de árbol genealógico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos problemas de árboles genealógicos, uno empieza a definir, por ejemplo, dice este ejemplo, un matrimonio 7 y 8, es decir, el matrimonio que se generó entre estos dos individuos, ¿sí? Ha tenido una hija enferma, que aquí la estamos colocando. ¿Por qué? Pues porque ya sabíamos que los círculos se simbolizan a las hembras o a las mujeres, y específicamente los cuadrados no. Entonces, una hija enferma. El padre de la niña, aquí está el señor, le echa la culpa a su madre, es decir, a la madre de la niña, a la esposa de él. Pues el padre 1, abuelo de la niña, también tenía esa enfermedad. ¿Tiene razón el padre de la niña? ¿Sí o no? Estos son los tipos de problemas que se presentan a través de los árboles genealógicos. Y como les dije, uno puede estudiar cosas que son autosómicas o puede estudiar cosas que son específicamente relacionadas con el sexo. Es decir, con saber si esos caracteres estaban ligados o no al sexo, y cómo es esa expresión o esa generación de los caracteres a través de las generaciones filiales. Entonces, retomamos, la pregunta es, estas dos personas se casaron, 7 y 8, y resulta que tuvieron 3 hijos, de los cuales una de las niñas salió enferma. El padre de la niña enferma le está echando la culpa a la mujer porque tuvo, o uno de sus papás tenía también esa misma enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos que empezar a analizar varias cosas. Resulta que si el papá o la enfermedad hubiese sido dominante, ¿cierto? Todas las personas de la familia de aquí tendrían que haber sido o haber estado enfermas, ¿cierto? Entonces ya uno empieza a pensar, ok, si el papá de la persona lo tenía, pero ninguno de los hijos lo tuvo, es decir, es del matrimonio, esta es la esposa, a quien le está echando la culpa al esposo de que la hija estaba enferma. Entonces uno empieza a decir, bueno, ok, si ninguno de esta generación lo expresó, quiere decir que el carácter de esa enfermedad era recesivo. Entonces uno ya sabe que cuando nosotros hablamos de caracteres recesivos, nosotros tendríamos que darle específicamente la simbología de homocigosis recesiva. ¿Por qué sé que es homocigosis recesiva? Ya lo expliqué, porque ninguno de la descendencia de estos dos parentales tuvo la enfermedad. Quiere decir que, bueno, ok, el papá de la mujer lo tenía, sí, eso es cierto, pero es un carácter recesivo. Quiere decir que la mujer, si su hija tuvo la enfermedad, quiere decir que la hija también tiene que tener un doble recesivo, es decir, que la mujer, por ende, tuvo que haber sido heterocigota, ¿sí? Bien, pero resulta que si la mujer era heterocigota, quiere decir que el papá de la niña también era portador de esa enfermedad puntual. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que para que yo obtenga descendencia homocigota recesiva, pues yo tuve que haber heredado dos alelos que sean recesivos. Quiere decir que de alguna manera
el papá también tenía ese carácter, ¿cierto? Y ¿quién se lo heredó al papá? Ahí sí uno no lo sabe, pero nosotros podríamos a través de esta genealogía o a través de estos árboles genealógicos empezar a definir eso. Primero, no es culpa de la mujer, es culpa de los dos. ¿Y por qué lo sabíamos? Al hacer este análisis. Primero, si hubiese sido un carácter dominante, todos los hijos de esta generación estarían enfermos, pero como ninguno lo expresó, quiere decir que esa enfermedad era recesiva. Y para que la hija del matrimonio tuviese específicamente que expresar la enfermedad, quiere decir que los dos parentales le tuvieron que haber heredado ese carácter recesivo. ¿Listo? Entonces aquí hay de pronto algunas explicaciones que la idea es que ustedes de pronto lean, y si tienen dudas pues los podemos ir solucionando. Entonces esto mismo uno lo puede aplicar en las plantas, es decir, bueno, si yo cruzo esta planta con esta, cómo le heredó la característica, pero uno lo debe hacer específicamente respecto a una característica puntual. Entonces esto se trabajó mucho a través de los linajes de los reyes, ¿sí? En la antigüedad, cuando pues específicamente, digamos, empiezan a analizar cómo era que las enfermedades se empezaban a heredar de una generación a otra. Y pues así fue que se dieron cuenta de la herencia de la hemofilia, que nosotros la habíamos visto, que es una enfermedad real. Entonces le llaman la enfermedad real, porque era específicamente en la realeza. Entonces esto se empieza a específicamente a nosotros podemos empezar a definir si la persona es portadora o si la persona está enferma o si o cómo es que definitivamente esto se va a heredar de una generación a otra. Entonces esto es como un ejemplo final de esto y la aplicación de esas características y de cómo es que se han hecho a través de las generaciones los análisis específicos para definir si algo está ligado al sexo o si definitivamente está, como hemos visto en estos casos, con caracteres autosómicos. ¿Listo? Bueno, entonces el siguiente tema va a ser dominancia incompleta y codominancia, que sí son alteraciones a las leyes de Mendel. Entonces vamos a dejar este video hasta acá